cuando lo tenga presente, alaba y glorifica al Señor. 3:24, gloria a Cristo, para Señor. Adoramos, bendecimos. ¿Lo tenemos? Bien. Le vamos a dar lectura con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, así, 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Efectivamente, así como lo pensó, vamos a seguir hablando del reino. Y no hay nada más glorioso que hablar del reino de los cielos. Amén. No hay nada, a mí me fascina, hermanos, hablar del reino de mi Padre. Amén. Porque Él nos prometió el reino. Jesucristo dijo al Padre, manada pequeña, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Y nadie puede entrar ni ver el reino si no ha nacido de Dios. Si vamos a seguir hablando acerca del reino, algo muy importante en esta hora de la tarde. Vamos a orar antes que nada. Incline su rostro, por favor, y platique con Dios y dígale, Señor, enséñame, hazme entender la revelación de tu palabra y que sea de grande bendición a mi vida. Todos orando, Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante tu presencia, conociendo tu soberanía, conociendo tu poder, tu autoridad sobre nuestras vidas. Padre, somos ovejas tuyas, somos ovejas de tu prado, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, te necesitamos, eres indispensable. Presento ante tu presencia y delante de tu iglesia, la que tú ganaste y compraste a precio de sangre, con el propósito, con la intención, Señor, con la responsabilidad, Padre, de traer una palabra para ellos. Te pido en esta hermosa hora de la tarde que tu Santo Espíritu use mi vida de una manera muy especial. Espíritu de Dios, implanta la palabra, las ideas, pensamientos, frases en mi mente, en mi corazón, y que la palabra que tú traes para nosotros en esta tarde, Padre mío, pueda salir de mis labios, pueda salir de mi boca con toda autoridad, con todo de nuevo, con sabiduría, con entendimiento. Te pido por favor que tú hables por medio de mí, Señor. Quita todo impedimento, todo pensamiento humano, toda idea negativa, toda idea, Señor, que no proceda de ti. No permitas, Padre mío, oh Dios Santo, que interrumpa en mi mente, sino que solamente tu palabra, tu voluntad reine en este momento, tu pensamiento se haga realidad por medio de mis palabras articuladas en mi boca. Que seas tú tocando la mente, el corazón de esta iglesia, y que la palabra revelada pueda ser de bendición, edificación, motivación, gozo, paz, alegría en el corazón de cada uno de los que están en este lugar, oh Señor, escuchando tu palabra. Reprendemos toda obra del diablo, reprendemos todo demonio, reprendemos todo espíritu inmundo, lanzamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, toma el lugar que te pertenece en esta reunión. Tú eres el invitado de honor, tú eres el especial. Habla nuestras vidas, edifícanos, límpianos, santifícanos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Amén. Manténgase alabando al Señor, porque Él es bueno. Amén. Yo voy a pedir a los diáconos que vengan de conocer. En el nombre de Jesús. Hoy estaremos hablando acerca de la unidad en el reino de Dios. Amén. La unidad, la ley de la unidad en el reino de Dios. Ya que claramente un reino, claramente el Señor Jesucristo lo explicó. Un reino, si está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Amén. Así que se requiere la unidad. La unidad, hermanos, es algo indispensable en el reino de Dios, en la familia de Dios. No puede haber avance, no puede haber crecimiento, no puede haber fuerza, no puede haber bendición, no puede haber fortaleza, hermanos, abundancia, prosperidad, salud, si no hay unidad. Amén. Así que entonces, para que un reino pueda subsistir, no solamente un reino, una nación, una ciudad, un pueblo, una familia, un matrimonio,
se requiere la unidad. Desde un reino, desde una esfera, gracias, desde una esfera mayor, como la de una nación, hasta una célula, una familia, un grupo, un matrimonio, para que pueda permanecer, para que pueda avanzar, para que pueda subsistir, se necesita que estén en una completa unidad. Amén. Quiero compartirle un comentario muy popular que allá por la década de los 70, exactamente como en el año 73, por primera vez se mencionó esta frase. Yo sé que usted ha escuchado. Esta frase es el título de una canción, por si usted no lo sabía, una canción chilena compuesta por Sergio Ortega. Y el título de esta canción dice así: un pueblo unido jamás será vencido. Es una canción, amén, y surgió a una manera de protesta cuando en aquel tiempo, en la década de los 70, Augusto Pinochet, hermanos, se convirtió en un dictador en Chile, amén. Y este hombre, movido por la inquietud, hermano, por la impotencia, por el trato del gobierno, redactó esta canción y se hizo muy popular, hermanos, en América Latina. Hoy en día, bien es cierto que quizá nadie conoce la letra en su totalidad, pero por lo menos el título quedó grabado. Amén. Un pueblo unido jamás será vencido. Y miren, si analizamos esta frase, ciertamente tiene una gran verdad. Amén. Porque un pueblo unido es imposible que pueda ser vencido. Una nación unida es imposible que pueda ser vencida. Un matrimonio, una familia unida siempre van a tener la fuerza, el coraje, hermanos, la valentía de seguir adelante, de superar muchos retos, de conquistar muchas victorias, de alcanzar muchas cosas, hermanos, porque donde hay unidad, hermanos, se pueden lograr muchas cosas. Muchas cosas se pueden lograr. Amén. Lo que para una persona sería imposible lograr, escucha bien, lo que para una persona sería imposible lograr, cuando dos o tres personas se unen, hermano, pueden hacer lo imposible para uno, posible para muchos. Y es que el Señor Jesucristo también habló acerca de eso. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Donde dos o tres estén en mi nombre, yo estaré. Amén. Y cualquier cosa que pidieran al Padre, donde dos o tres se pusieran de acuerdo, estuvieran unidos, cualquier cosa que pidieran al Padre, les será concedido en mi nombre. ¿Se da cuenta entonces la importancia de la unidad? Amén. Es indispensable la unidad. Amén. Ahora fíjense, por otro lado, la debilidad de un reino, de una nación, de un pueblo, de una familia, de una congregación, la debilidad más grande que puede haber en estos grupos que acabo de mencionar es la falta de organización, la falta de unidad, la falta de acuerdo. Una nación desorganizada nunca podrá mantenerse de pie. Un pueblo, una ciudad desorganizada nunca va a poder prosperar. Ahora vamos a hablar en una familia desorganizada nunca va a poder avanzar. Y si hablamos de la iglesia, una iglesia desorganizada donde no hay como un acuerdo, los proyectos, los planes nunca se van a cumplir. Las metas nunca se van a alcanzar. De ahí la importancia, hermanos, de entender en esta hermosa hora de la tarde que es necesario que como iglesia en este año aprendamos a caminar en unidad. Y no solamente como iglesia, es necesario que tú en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, si quieres tener un año bendecido y saludable, es necesario que te pongas de acuerdo y empieces a caminar en unidad, porque juntos van a superar las pruebas, los problemas, las luchas, las tentaciones, la crisis y todo lo que se pueda presentar en este año. Solamente juntos, en matrimonio, en familia, van a poder avanzar y terminar, si así Dios le permite, un año 2012 bendecido y saludable. Imposible de poder avanzar si estamos
divididos como familia. Requiere unidad, se requiere unidad para que tus sueños se hagan realidad. Se requiere unidad para que tus metas y tus propósitos se cumplan. Damos un aplauso al Señor. Y es que tengo que aprovechar la oportunidad que Dios me está dando para hablar. Por eso no hago pausa. Amén. Porque de lo contrario se me va la palabra. Se me van las ideas, se van los pensamientos. Amén. Es que la palabra de Dios viene como un torrente de agua y uno tiene que estar ahí. Amén. Uno como predicador es como una bomba. Esa bomba de agua. El agua viene y la bomba tiene que estar bombando. Amén. Así que su responsabilidad, usted tome todo lo que pueda ser para usted en esta tarde, tome. Conviértase en una esponja. Agarre todo lo que pueda agarrar. Amén, porque le va a ser de bendición en este año. ¿Ok? Entonces, miren hermanos, les voy a poner un ejemplo de lo que sucede donde no hay unidad. Y no es un ejemplo mío, es un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo utilizó. Y vale la pena meditarlo porque hay grande sabiduría ahí. Amén. Es un ejemplo sencillo, pero trae una profunda revelación. Versículo 25 del capítulo 3 de Marcos. Marcos 3, 25. En el 24 habló del reino, de la división de un reino, que un reino no puede prosperar, no puede avanzar, no puede permanecer si está dividido. Ahora, en el 25, miren el ejemplo que él utilizó. Marcos 3, 25. ¿Qué dice el 3, 25? Ajá. Ahí está. ¿Qué ejemplo utilizó él? El ejemplo de una casa. Ahora miren, analizando este texto anoche, muy de noche, estaba yo meditando y me razonando y poniendo en orden todas las ideas de la predicación, llegué a la conclusión de que este ejemplo se puede analizar en dos aspectos. El ejemplo de la casa, en dos aspectos. Amén. En el aspecto moral y en el aspecto material. Dos aspectos. Vamos a empezar analizando este ejemplo de Jesús de una casa en el aspecto moral. Y cuando me refiero al aspecto moral, me estoy refiriendo a la familia, al hogar. Amén. En una familia, en un hogar, cuando hay pleitos, cuando hay desacuerdos, cuando hay pensamientos encontrados, criterios diferentes, opiniones diferentes, conceptos opuestos, en una familia, en un matrimonio, donde hay ideales opuestos, no solamente ideales, creencias opuestas dentro de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Amén. Quizá unos son cristianos y otros no son cristianos. Amén. Estoy hablando de eso, de las diferencias que hay dentro del hogar. Amén. De una familia. No solamente en asuntos de criterios, opiniones, conceptos, ideales, sino solamente en asuntos de costumbres. Amén. Porque aún dentro de las familias hay diferencias de costumbres, de tradiciones, pero aquí el punto clave quizá es diferencias de creencias en cuanto a la fe. Amén. Donde hay ese tipo de diferencias dentro de la familia, dentro del hogar, eso va a producir pleito, eso va a producir problema, eso va a producir discordia. Ahora la pregunta es, una familia que está dividida en cuanto a todo lo que acabo de mencionar, ideas, pensamientos, criterios, costumbres, creencias, dígame usted, ¿esa familia podrá experimentar felicidad? ¿Podrá ser feliz en esa familia? ¿Podrá haber felicidad en ese hogar? ¿Podrán tener paz? ¿Podrán tener éxito en la vida? ¿Podrán prosperar? No, de ninguna manera, porque la Biblia dice que si dos no estuvieran de acuerdo no se puede caminar. Caminarán dos juntos, dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo. No, porque uno va a decir para la derecha, para la izquierda, y el otro va a decir no, es para la derecha. Uno va a decir es blanco, y el otro va a decir no, es negro. Uno va a querer decir vamos a buscar a Dios, y quizá el otro va a decir no,
que sus sueños se hagan realidad. Los sueños, los anhelos que a veces uno tiene como familia no se van a lograr si estamos divididos, si hay división, si estamos separados en cuanto a pensamientos y sobre todo si estamos divididos en cuanto a la creencia. De ahí la importancia entonces, si una casa, una familia, para que pueda permanecerse en pie, una familia necesita caminar en unidad. Una casa, en cuanto al hogar, este es el aspecto moral. Ahora, voy al aspecto material. Una casa, en lo material, en cuanto a su estructura, las paredes, el cuadro, en cuanto a lo material, digan ustedes, una casa que tenga fracturas en las paredes, que le falte o que sus columnas estén debilitadas, amén, o que tenga varias cuarteaduras en la pared, dígame usted, esa casa podrá mantenerse de pie por mucho tiempo. Se cae, amén. Y más si está en una zona de sismo, una zona sísmica, en una zona de terremotos, peor tantito, porque en cualquier movimiento telúrico esa casa se viene abajo. Así que el ejemplo de Jesús de que una casa, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, está hablando en dos aspectos, tanto sobre todo en lo moral, pero también podemos razonarlo o meditarlo en lo material. Amén. En los dos aspectos, si la casa está dividida, si la casa tiene cuarteaduras, si la casa está fracturada, hermanos, si la familia está fracturada, esa familia no va a poder permanecer, no va a poder, no va a avanzar. Amén. Entonces entendamos estos conceptos, hermanos, importantes que el Señor Jesucristo utilizó para enseñarnos sobre la importancia de caminar, permanecer en unidad. Ahora vamos a la Biblia. Miren, quiero que analicemos a continuación algunos ejemplos donde Dios, al principio de todas las cosas, a la unidad le asignó un valor muy especial e importante dentro de la revelación de su bendita palabra. Es decir, desde el principio Dios estableció lazos de unidad, no solamente consigo mismo, sino con la creación. Vamos a utilizar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Génesis 1:26. ¿Qué dice? Las dos primeras palabras de Génesis 1:26. Solamente quiero que lean las dos primeras palabras. Entonces dijo Dios, Agrégale la tercera. hagamos. Solamente razonemos en las tres primeras palabras. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿En qué sentido está hablando Dios? En una unidad, en consenso divino. Amén. Dios es un Dios de unidad. Desde el principio Él estableció una revelación de unidad en cuanto a su divinidad, el consenso eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Dios es un Dios de unidad. Y esta frase se repite 4 veces ahí en el Génesis. Hagamos. Entonces, más adelante dice, el hombre es como uno de nosotros. Más adelante, en la experiencia de Babel, de la torre, dice, descendamos y confundamos, hablando en unidad. Entonces, Dios le plació revelarnos por medio de estas escrituras, de estos textos, que Él es un Dios de unidad. Él es una perfecta unidad. Amén. En cuanto a su divinidad, Él es un Dios de unidad. Amante de la unidad, desea unidad y estableció, hermanos, la unidad para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos lo importante, lo maravilloso que es caminar en unidad delante de Dios. No solamente
perfecta. Número 2, Dios cuando hizo al hombre, al primer hombre, lo estableció en una unidad perfecta en relación con él mismo. ¿A qué voy con esto? La Biblia dice ahí en el versículo 26 y 27 que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo al hombre y lo hizo con la capacidad de que el hombre caminara con él por siempre. Lo estableció, Dios hizo al hombre y lo estableció en una unidad relativa, en una unidad de relación consigo mismo. Es por eso que ahora nosotros tenemos el alto privilegio de poder caminar con Dios. Amén. Somos uno con Dios. Somos uno con Cristo. Amén. ¿En qué sentido? Corporativamente, mire, que estamos tan unidos a Cristo, pero tan unidos a Cristo, que la Biblia dice que la iglesia es de aquí para acá. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Y qué es Cristo? La cabeza. Una unidad. Somos uno en Cristo. Somos una unidad corporativa, una unidad compuesta. Amén. Entonces el hombre fue establecido en una perfecta armonía con Dios. Cuando estoy hablando de armonía, estoy hablando de unidad. Dios y el hombre, para que caminaran juntos por toda la eternidad. Dios y el hombre, para que caminaran para siempre, para que tanto como Dios es inmortal, el hombre fuera inmortal, tanto como Dios es eterno, el hombre fuera eterno. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que por causa del pecado fuimos destituidos, separados, distanciados de Dios. Romanos 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron están. Entonces, si la Biblia dice que por causa del pecado estamos ahora o estábamos en pecado destituidos, ¿qué significa? Que nuestro estado original era en unión con Dios. Una unidad perfecta, eternos. Miren qué privilegio tenía Adán, que él podía platicar con Dios sin intermediarios. La Biblia dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Dios venía al huerto del Edén y en persona platicaba con Adán. Amén. Tenía el privilegio de contemplar a Dios, platicar con Dios. Estaban unidos. No había ninguna barrera de separación, pero cayeron en pecado y los tuvieron que sacar del huerto del Edén y pusieron querubines a la entrada para que no comieran del árbol de la vida. Amén. Pero el hombre fue establecido en una unidad perfecta con Dios. Tercer ejemplo. La Biblia dice que la voluntad de Dios desde el principio fue que todos los seres humanos en la tierra viviéramos en una perfecta unidad. Ese fue el deseo de Dios. Amén. Ese fue el deseo. Eso fue establecido desde el principio. Pero se perdió a causa del pecado. El pecado trajo rebelión, trajo división, trajo pleito. Hasta el día de hoy, guerras y todos los demás problemas, hermanos, que hay en el mundo. Pero desde el principio, Dios, la voluntad de Dios fue que toda la raza humana creciera, se multiplicara, llenara la tierra, hermanos, y que todos conviviéramos como una sola familia. Así fue establecido desde el principio. Miren qué tan grave es el problema de hoy en día, hermanos, que somos una sola raza y nos hemos dividido por naciones y por fronteras, y para que yo pueda pasar al otro lado, hermano, tengo que pagar, tengo que sacar visa, tengo un montón de situaciones. Amén. Cuando la voluntad de Dios desde el principio fuera que viviéramos todos, que llenáramos la tierra, que toda la raza humana se multiplicara y viviera en una perfecta armonía, donde no hubiera fronteras, ni barreras, ni discriminación de raza, de color, de sexo, hermano, nada, que todos los seres humanos viviéramos en esta tierra en una perfecta armonía. Esa fue la voluntad de Dios desde el principio.
versículo 28, mire lo que dice. Y los bendijo Dios Ajá. y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahí está. ¿Qué es lo que Dios estaba estableciendo ahí? Una unidad perfecta en toda la raza humana, donde no hubiera, es que tú eres esto, tú eres de aquella nación, o es que tú eres negro, tú eres amarillo, tú eres chino, tú eres judío. No. Dios estableció desde el principio que toda la raza humana creciera, desarrollara, se multiplicara y poblara toda la tierra, y que vivieran como una sola familia. ¿Se da cuenta cómo Dios le da la unidad? Dentro del reino de Dios ocupa un papel pero importantísimo. Te voy a dar un ejemplo. Desde el principio, esto va para aquellos que andan haciendo planes de divorcio, de separación. Esto es para ti. Amén. Esto es para ti que estás pensando dejar al viejo, dejar a la vieja. Es para ti. Desde el principio, Dios estableció al hombre y a la mujer en una unidad del reino. Desde el principio. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice: ¿cómo en los dos primeros capítulos de Génesis encontramos muchos decretos de unidad que Dios estableció? Primero estableció uno consigo mismo y después estableció uno con el resto de la creación. Génesis 2:24, ¿qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una. Serán uno. Serán uno. Amén. Uno. Desde el principio, cuando Dios estableció el santo estado del matrimonio, dijo: van a ser uno. Van a dejar papá y mamá y se van a unir. Así que tienes que darle prioridad a tu esposo y a tu esposa. Tu familia paterna o materna queda en segundo lugar. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Tu esposo y tus hijos. Así que aquellos que tienen el síndrome de papitis o de mamitis, más vale que le vayan cortando ya. Más vale que le vayan cortando. Bueno, si quieres que tu matrimonio permanezca, si quieres prosperar en tu familia, si quieres tener paz en tu matrimonio, si quieres tener paz en tu casa, en tu hogar. Amén. Uno. Por lo tanto, dejará al hombre al padre y madre y se unirá a su mujer, a su esposo, y serán uno. Ya no serán 3 o 4 metiendo al suegro, a la suegra, serán uno. Hablando de 2 en 1. Amén. 2 en 1. ¿Ok? ¿Se da cuenta cómo Dios le da prioridad a la unidad? Y no solamente esto. Al pueblo antiguo, al pueblo del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, se le ordenó a manera de mandamiento que se mantuviera unido a Dios. Se le estableció a ellos. Dios les estableció un decreto: que nunca se apartaran de Él, que sirvieran solamente a Él y que no fueran en pos de dioses ajenos. Amén. Que solamente Él sería el único Dios para ellos. Y le estaba prohibido al pueblo del antiguo pacto, al pueblo del Antiguo Testamento, que tuvieran otros dioses ajenos delante de Dios. Amén. La responsabilidad de ese pueblo, hermanos, le fue asignada y fue decretada de parte de Dios, que solamente al único Dios, a Yahvé, el único Dios verdadero, le iban a servir. Amén. Vamos a mirar, por favor, que Deuteronomio capítulo 6, del 10 al 15, decretos de unidad en el Antiguo Testamento. Amén. Deuteronomio 6, del 10 al 15. Le doy lectura y dice así: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Estoy en Deuteronomio 6, 10, para lo que se entendieron. Amén. En ciudades grandes, buenas, que tú no
y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahvé que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Yahvé tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahvé tu Dios contra ti y te destruya de sobre toda. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios estableció un lazo de unidad. Le dijo: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, y es necesario que caminemos. El día que ustedes se aparten de mí, cuidado, porque mi ira se va a encender y los voy a borrar del mapa. Amén. Un decreto de unidad. Para el pueblo antiguo era obligatorio que caminaran en unidad con Dios. Y cuando alguno tenía la osadía de ir en pos de Dios, de rebelarse en contra de Dios, ¿qué le pasaba? La ira de Dios caía muertos. Imagínense cuando hicieron el becerro de oro, ¿cuántos no murieron en esa noche? Y una mortandad, una masacre, hermano, que hubo ahí. Cuando Datán, Abiram y Coré se rebelaron en contra de Dios, la Biblia dice que la ira de Dios cayó, la tierra se abrió y cayeron vivos al Seol, ellos, su familia, sus animales, sus casas y todos los que se habían rebelado juntamente con ellos. Dios es un Dios de unidad. ¿Amén? Ahora, no solamente eso, un último ejemplo. Dios estableció que el pueblo de Israel como nación, como raza, como familia, se mantuvieran unidos entre sí, y a ellos les estaba prohibido, rotundamente prohibido, romper ese pacto de unidad familiar. Tanto estaba prohibido que Dios le dijo: no vas a emparentar con los pueblos de alrededor, no vas a dar a tus hijos en casamiento, no vas a dar a tus hijas en casamiento, te prohíbo, no van a mezclarse, no pueden mezclarse con las demás naciones, van a permanecer juntos como nación, van a estar juntos como familia, van a estar juntos como raza, como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, van a vivir en unidad, no solamente conmigo, sino van a vivir en unidad también entre ustedes mismos como nación. Quiero que vaya, por favor, Deuteronomio 7, de una vuelta a la boca ahí donde estamos. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Miren, Dios de unidad, es un Dios de unidad, ama la unidad, Él es una unidad, desea unidad. Amén. En sus hijos, en su pueblo, en su familia. Deuteronomio 7, del 1 al 5, y le doy lectura. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Hebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque aquí viene el motivo: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué fue lo que Dios le dice al pueblo? Mantengan sus hijos. Aún si se van a casar, cásense entre ustedes
van a estar unidos como raza, van a estar unidos delante de mí, van a estar unidos conmigo, y no solamente conmigo, van a permanecer unidos como familia. ¿A poco Dios no es un Dios de unidad? Y les dio un propósito. Por si alguien decía, pero ¿por qué nos prohíben que nos casemos con los cananeos? Ah, porque si te casas con ellos, te van a apartar de mí. Si te casas con él o con aquellos que tienen otra creencia de otros dioses, te vas a olvidar de mí. Y como yo no quiero que te olvides de mí, entonces van a permanecer unidos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Que no está dispuesto a compartir su gloria con aquellos que no le honran. Que no está dispuesto a compartir su gloria con aquellos que no le sirven. Con aquellos que le honran, Él está dispuesto a compartir su gloria. Y no solamente su gloria, estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para salvarnos. Unidad. Estos principios de revelación en el Antiguo Testamento son importantes para entender que la voluntad de Dios desde el principio de todo es que su reino se mantenga siempre unido. Amén. Te voy a leer un comentario que escribí aquí. Dice: Dios va en contra de toda clase de rebelión. Si hay algo que Dios detesta, es la rebelión. Si hay algo que Dios no puede tolerar, es la rebelión. Si hay algo que Dios no puede soportar, hermanos, es la rebelión dentro de su reino, dentro de su familia, dentro de su pueblo, dentro de su casa, dentro de sus hijos. Dios no tolera la rebelión. Tenemos que entenderlo, iglesia, hermanos, hermanas. Dios no tolera la rebelión, no soporta la rebelión, está en contra de todo tipo de rebelión. ¿Saben por qué? Porque la rebelión produce división. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que produce la rebelión. La rebelión produce división. Y toda clase de división, separación causada por rebelión produce muerte. Amén, aleluya. De seguro produce muerte. Rebelión produce división. División es separación, y toda clase de separación es muerte. ¿Qué pasa cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo? Es muerte. Es muerte. Toda rebelión produce división. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros ahora como seres humanos morimos? Por la rebelión de nuestros padres. Si ellos no se hubieran revelado, nosotros nunca hubiéramos experimentado ni experimentaríamos muerte en ningún tipo. ¿Por qué se muere físicamente el hombre? Por causa de la rebelión del hombre, por causa de su pecado. La rebelión produce división, y la división produce muerte. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia, pueblo de Dios, con la rebelión. Rebelión es igual a separación, división, y donde hay división hay muerte. Y en medio de la separación y la muerte hay dolor. Amén. Cada vez que hay muerte, hay dolor. Tanto para aquel que muere, como para aquellos que se quedan con el cuerpo del muerto. Hay muerte. Amén. Intentamos entonces. La unidad en el reino de Dios no es una opción, es un deber de todo hijo de Dios, y es un principio fundamental en el reino de Dios. Yo quiero que repitas conmigo. La que yo esté unido a Dios, a su reino eterno, por medio de la iglesia, a mi cónyuge, a mis hijos y a toda mi familia. Eso es lo que exige la ley de la unidad en el reino. Eso es lo que exige Dios. Que tú te mantengas unido a Dios. Que tú te mantengas unido a la iglesia, porque es su cuerpo. Un cristiano que se separa de la iglesia o que se va de la iglesia
se aparta de la iglesia, ¿de quién se está apartando? De Dios, y no solamente de Dios, se está apartando de su cuerpo. Yo siempre le pongo el ejemplo. Imagínate que tú dices, este brazo le voy a dar vacaciones un mes a este brazo. Y te lo cortas y lo dejas ahí guardado en tu casa. Dime tú, a la vuelta de un mes, ¿este brazo va a estar bueno? ¿Tu brazo va a servir? ¿Qué le va a pasar a tu brazo en un lapso de un mes separado de tu cuerpo? Se va a engusanar, mi hermano. Va a apestar, se va a deshacer, se va a podrir. ¿Qué le pasa a un hijo de Dios cuando se aparta de Dios? Se muere. ¿Qué le pasa a un creyente cuando se empieza a distanciarse de la iglesia? Se muere. Se ausenta de la vida. La vida de Dios corre, ¿dónde? Por el cuerpo. La vida de Dios está en el cuerpo. Entonces, si el cuerpo es la iglesia, entonces la vida de Dios está en la iglesia. Cada vez que tú vienes y te unes a Dios y te congregas a la iglesia, recibes vida de Dios. Yo le compartí al hermano Martín hace como 3 o 4 días que salió un estudio, hermanos, que hay un estudio que dice que las personas que se congregan a la iglesia padecen menos depresión. Amén. Emocionalmente se mantienen más estables. ¿Debido a qué? A la comunión que tienen con Dios, al descanso, a ese estado de descanso, de tranquilidad, de paz, hermanos, que uno recibe cuando uno camina con Dios. Y es verdad, porque cuando uno viene a la iglesia cargado, estresado, hermano, uno se desahoga, y más si el Espíritu Santo te empieza a tocar, a ministrar, empiezas a llorar, empiezas a sacar todo lo negativo, toda aquella carga, todo ese peso, hermanos, y sabes, y regresas a tu casa contento, hasta ligerito, feliz, más tranquilo, más sereno, te regresas en paz a tu hogar, con una alegría profunda en tu alma. Que la pierdas en tu casa es otra cosa. Amén. Pero por lo menos aquí la recibes. Por lo menos aquí te alivias. Por lo menos aquí recibes descanso. Que no la sepas cuidar allá, saliendo de esa puerta para allá, es otra cosa. Ya no es problema de Dios. Amén. Ya es bajo tu responsabilidad cuidar esa paz, cuidar esa bendición. Pero aquí la recibes. Aquí recibes una palabra de motivación. Aquí recibes una palabra de esperanza. Aquí recibes la inyección de fe que tú necesitas para seguir viviendo la vida en medio de los problemas, en medio de las luchas. Aquí la recibes. Amén. Por eso es importante como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, permanecer unidos con Dios, no separarnos de Dios. Y es que déjame decirte algo, tenemos que entender, escúchame por favor, tú tienes que entender que la iglesia, tu congregación, tu familia, tu propia vida es parte del reino de Dios. Toda tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, la congregación donde tú, todo lo que tenemos es parte del reino de Dios, le pertenece a Dios. Nuestra vida es parte de Dios, es propiedad de Dios. Amén. Eso tenemos que entenderlo. Por eso, en los 15 años que yo tengo de cristiano, ¿por qué me he mantenido dentro del camino de Dios? Porque he entendido que mi vida, mi hogar, mi familia, todo le pertenece a Dios. Mi vida es parte de Dios, soy propiedad de Dios. Nunca he pensado apartarme ni irme ni darle la espalda a Dios, porque al darle la espalda a Dios me muero. Me va a ir mal. Vas a fracasar. No vas a prosperar. Si nosotros, le voy a poner 3 ejemplos. Si nosotros como iglesia nos rebelamos en contra de Dios, nos rebelamos en la iglesia y se metiera la diablura de hacer división dentro de la iglesia, ¿qué creen que pasaría? La Biblia dice que aquel que destruyera el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Y no solamente está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de su iglesia.
Si una persona se le ocurre rebelarse en contra de la iglesia y causar división, está violando la ley de la unidad en el reino de Dios. Otro ejemplo: si tú te rebelas o yo me rebelo contra mi familia y por mi causa mi matrimonio se desbarata, amén, por mi culpa mi matrimonio se divorcia, por mi culpa mi matrimonio se separa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy violando lo que Dios estableció desde el principio. Lo digo de otra manera: si por tu culpa un matrimonio se divorcia, estamos hablando de terceras personas, si por tu culpa una familia se separa, se destruye, que tú seas culpable de andar metiendo cizaña, o por algún pecado de adulterio, de fornicación, un matrimonio se divorcia por infidelidad, tú estás violando lo establecido por Dios. Yo no sé cómo hay personas que se les hace fácil decir: no, pues divórciate, ahí te vas a encontrar otro. No, mis hermanos, y hay cristianos que dan esos consejos. Amén. Yo por lo menos digo, cuando hay problemas fuertes, ¿saben qué, hermano? Mejor dense un tiempo, amén, para que se pongan de acuerdo, mediten, reflexionen y traten de solucionar sus problemas. Amén. Pero qué terrible que muchas veces somos cristianos y lo primero que pensamos cuando viene el problema: vamos a divorciarnos, vamos a separarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos rebelando contra lo establecido por Dios. Estamos rompiendo con lo que Dios estableció. Es como que yo hiciera esto. Estamos despedazando lo que Dios estableció desde el principio, la bendita unidad del matrimonio. Tercer ejemplo, y esto es terrible porque a muchos cristianos se les hace fácil rebelarse en contra de Dios, apartarse de Dios e irse al mundo otra vez. ¿Qué es lo que están haciendo? Están violando la ley de la unidad. Amén. Se están separando de Dios, se están divorciando de Dios. Amén. Todo por un asunto de rebelión o desobediencia. Tengamos mucho cuidado con la rebelión. El causar división en el reino de Dios produce condenación y juicio. Un ejemplo clarito. ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Por qué lo botaron del cielo? Porque se rebeló. Y miren lo más terrible, que el que se rebela no se quiere ir solo. Amén. El que se rebela no se quiere ir solo. El desobediente no se quiere ir solo. O la desobediente no. Lo primero que hace es envenenar a los demás. Amén. El que se rebela no solamente se hace daño a sí mismo, le hace daño a toda la familia. ¿Qué sucede cuando un esposo dice y toma la decisión de dejar a su esposa? No solamente se hace daño a él mismo, le hace daño a su esposa y le hace daño a sus hijos. En una iglesia, cuando alguien se rebela contra Dios, no solamente se hace daño a sí mismo, sino que le hace daño a los demás, a aquellos que tienen una mente débil. Amén, gloria a Dios. Amén. En un hogar, cuando los padres deciden no seguir caminando con Dios y se rebelan en contra de Dios y se apartan de Dios, se separan de Dios, no solamente sufren ellos, sufren también sus hijos, sufre toda su familia. Y la Biblia dice que el diablo se rebeló, y no solamente se rebeló, se trajo la tercera parte de los ángeles, anduvo envenenando. Y en Ezequiel capítulo 28 dice que fue arrojado. No hubo lugar para él, fue desechado, y no hubo lugar ni habrá oportunidad para él. Amén. Porque Dios detesta la rebelión. Entonces, ante esta situación, tenemos que cuidarnos de toda clase de rebelión y promover la unidad. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que seguir la unidad. Amén. En lugar de pensar en separarnos, distanciarnos, abandonar, hacer a un Dios a un lado, en lugar de pensar en divorciarnos, separarte en tu matrimonio, busca la unidad, proponte caminar en unidad. En este año
a los que ponen en peligro a la unidad del reino de Dios. ¿Qué pasa cuando, ya sea en el hogar o en la iglesia, alguien se levanta con un brote de rebelión, con una actitud de rebelión? Miren lo que dice Tito 3:10. Dios nos ha dado instrucciones. Tito 3:10. Instrucciones para combatir la rebelión, ya sea en la casa, pero principalmente es en la iglesia. Esto se relaciona en la iglesia. Es decir, se aplica de una manera más correcta en la iglesia. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, Deséchalo. ¿Por qué causa? Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué hacemos ante una rebelión en una iglesia? ¿Cuál es la actitud que hay que tomar? Bueno, hay que hablar con aquella persona, hay que amonestarlo, hay que disciplinarlo, hay que regañarlo. Y si no, ¿qué es desechar? La actitud que hay que tomar. Bueno, hay que hablar con aquella persona, hay que amonestarlo, hay que disciplinarlo, hay que regañarlo. Y si no, ¿qué es desechar? Ignóralo, no lo tomes en cuenta. No le hagas caso, está pervertido, está condenado, está envanecido en su propio razonamiento, no va a entender, no va a reflexionar ya. Amén. En una actitud de esta naturaleza, ni Dios puede ayudar al hombre, mi hermano. En una actitud de envanecimiento, de rebelión, repito, ni Dios puede ayudar a esa persona. Porque para que Dios pueda obrar, el ser humano tiene que doblegarse, tiene que humillarse, tiene que reconocer, tiene que arrepentirse de su condición para que Dios pueda obrar. Amén. Vamos a mirar otro texto, Romanos 16:17. Actitudes frente, hermanos, al peligro de rebelión. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegernos de la rebelión? No te juntes con aquellos que traen actitudes, hermanos, de rebelión. Apártate de ellos. Si alguien quiere destruir tu hogar, tu matrimonio, aléjate de ellos. Corta con esa amistad. Por regla general, todo aquel que hable mal de tu esposa, apártate de ella o de él. Todo aquel que hable mal de tu esposo, apártate de él o de ella. Todo aquel que hable mal de tu familia, apártate de él o de ella, porque no desean tu bien, quieren destruirte. Toda aquella persona que te hable mal de Dios, que te motive, que te aconseje cosas malas que vayan en contra de la voluntad de Dios, apártate de ellos, porque tienen corazón rebelde, aunque sea tu propia familia. Si tu familia te impide y te dice no busques a Dios, no vayas, es pura mentira, apártate de ellos, porque te van a destruir. Amén. ¿Qué dice Romanos 16:17? Mas os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la actitud de un cristiano frente a una persona que tenga un corazón rebelde y que esté insinuando ahí, metiendo problemas para dividir, para que mi matrimonio se destruya, para que mi hogar se destruya, o que esté ahí metiendo malas ideas para que yo deje de congregarme, para que yo me aparte de Dios? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? Mide tu distancia. Mide tu distancia. Quizá bien es cierto que no le vas a dejar de hablar, pero por lo menos de lejito te ves más. Mide tu distancia, sé sabio. Amén. Y repito, quizá pueda ser hasta los de tu propia casa, tu familia. Amén. Que espero que entiendan, no voy a decir, no, pero voy a separar de mi esposa porque ella no quiere que vaya a la iglesia. No. Estoy hablando de las familias, en segundo término, en tercer término, tu primo, tu tío, tu suegro, todos los demás. No estoy diciendo que no les dejes de hablar, pero por lo menos guarda tu distancia. Amén.
Porque tarde que temprano te van a convencer y te van a salir sacando del camino de Dios. Tarde que temprano te van a convencer y vas a salir votando al marido. Amén. Porque te aconsejó tu tío, tu primo, tu hermano, tu suegro, tu suegra. Tarde que temprano vas a salir votando a la esposa porque ya te llenaron la cabeza ya te envenenaron y lo vas a hacer. El problema es que si tú amas a tu esposa, pues tú amas a tu esposo, pues mejor sacrifica un poquito la comunión, la relación, la amistad con ellos y busca caminar en unidad con tu esposa. Si está en la iglesia, apártate de aquel hermano que anda de chismoso, mira, mejor apártate, de lejitos mejor. Ámalo, pero de lejitos mejor. Salúdalo, pero no le dé tanta confianza. Amén. Porque te va a meter en problemas. Porque en un momento de pleito, de rebelión, te va a contaminar, te va a involucrar y vas a terminar en problemado. Son actitudes cristianas frente a los que ponen en peligro la unidad del reino. La voluntad de Dios en relación a nuestra unidad abarca dos tiempos. Número uno, tiempo presente, hoy, en el periodo eclesiástico, en el tiempo de la iglesia. La voluntad de Dios es que su iglesia, la congregación, nosotros como iglesia, caminemos en unidad. Estemos unidos. No en Estados Unidos, estemos unidos aquí. Amén. Bueno, si usted quiere ir para allá y la voluntad de Dios, vaya. Amén. Porque siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a mirar San Juan 17:11. San Juan 17:11. Tiene la voluntad de Dios para nosotros como iglesia en el tiempo presente. Ya no estoy en el mundo. Sí, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahí está hablando la pluralidad de Dios, el Padre y su Hijo en una perfecta armonía. Así debemos estar nosotros como iglesia. Caminar en una perfecta armonía. Juntos, unidos. Amén. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en el tiempo presente. Que mientras estemos en esta tierra como iglesia, como hijos suyos, caminemos en unidad. En la iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en unidad. Amén. Más adelante, ahí mismo, versículo 20 al 23, por favor. 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Amén. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para con nosotros en esta tierra? ¿Estemos unidos? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación a tu matrimonio? Que estés unido, que estés en unidad. No que estés haciendo planes para divorciarte en este año, no que estés haciendo planes para separarte en este año, no. Por encima de todas las cosas, busca la unidad. Amén. Hay que procurar la unidad. Buscar la unidad, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Miren, los cristianos del primer siglo, qué vida más chula, hermanos, cristiana de vivir. Qué vida más hermosa tenían los cristianos del primer siglo, mis hermanos. Es cierto, había persecución, pero juntos se consolaban y se ayudaban unos con otros. Es cierto, pasaron por momentos difíciles, pero luchaban juntos como cristianos, estaban unidos, lloraban juntos, sonreían juntos, hermanos, celebraban
gloriosa delante de Dios. No había tantas diferencias como hoy en día. No había tantos problemas, amén, como hoy en día dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, amén, que hasta por un plato de comida a veces los hermanos se molestan unos con otros. No había nada de eso. Lo que más abundaba en la iglesia, en los creyentes del primer siglo, era la unidad. Aprendamos y tomemos ejemplo, iglesia de Dios, en este momento. Miren lo que dice en Hechos 2:1. ¿Qué pasó cuando estaban en Pentecostés? Estaban juntos, estaban unánimes. Y dice que la bendición de Dios cayó sobre ellos. Juntos, unánimes. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estaban juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban alabando a Dios, sirviéndole a Dios, cantando a Dios. Por eso, mis hermanos, mira, yo no sé cómo hay muchos cristianos que se les hace fácil faltar a la iglesia nada más así porque sí. No, mis hermanos, en este año, cada oportunidad que exista para reunirnos, para hacer culto, aprovéchalo. Es una bendición. A menos que estés enfermo del estómago y no puedas contenerte, ahí sí quédate en tu casa. Pero no por cualquier cosita, ay, no voy. No, hermanos, unidad. Hay que buscar la unidad. ¿Cómo vivían los cristianos? Vaya al versículo 44, el mismo, Hechos 2:44. 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos. Estaban unidos. Versículo 46, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál era la clase de vida de aquellos cristianos? Cuando había algún necesitado, entre todos se apoyaban. Es lo que yo quiero que cultivemos aquí, hermanos. Por eso hacemos la fiesta cada mes y medio de convivencia, para que todos como hermanos convivamos. Por eso levantamos la despensa cada 2 meses, no sé cuánto tocan, hermano Lucas. Hoy te van a entregar en el papelito para levantarla, para apoyar las necesidades entre nosotros mismos. Amén. Porque es necesario caminar juntos. Es bonito, hermanos. Dios, la unidad es de Dios, la división es del diablo. Amén. La separación, toda clase de disensión viene del diablo, hermanos. Dios es un Dios de unidad. Ahora miren, lo que nos espera en el futuro eterno, la unidad, la voluntad de Dios para nuestra unidad abarca el primer tiempo, en el tiempo presente, y abarca en el tiempo futuro, en la eternidad futura. Amén. Efesios 1, del 3 al 10, por favor. Efesios 1, del 3 al 10. Será la consumación gloriosa de la unidad de Dios y todo lo que Dios ama y todo lo que es de Dios. Efesios 1, del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Cristo, que nos bendijo con toda espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afecto en el amado. Tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. Así es. Que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Ahí está, mira, habla del misterio de su voluntad, habla de su beneplácito. ¿Qué es lo que desea él en su voluntad?
¿Qué es lo que Él desea en su perfecta voluntad? La respuesta está en el versículo 10. Ahí está. Ahí está el misterio de su voluntad. Ahí está el beneplácito de su voluntad. 10, ¿qué dice? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están. ¿Qué es lo que Dios desea hacer? Unir todo el cielo y la tierra a uno. Es decir, en el tiempo futuro, en el eterno futuro, hermanos, habrá un Dios, una sola iglesia, un solo pueblo, un solo lenguaje. En la eternidad solamente existirá Dios y su familia. ¿No es algo glorioso? No habrá diablo, no habrá demonio, no habrá enfermedad, no habrá nada, no habrá ninguna cosa mala, negativa, ni asquerosa, ni maligna. En la eternidad, en el futuro que nos espera, solamente Dios y su familia, Dios y sus hijos. Preparémonos, hermanos, ahora, en el presente, viviendo en unidad para vivir en la eternidad. La importancia de la unidad. Amén. El fin de todas las cosas, Dios y su familia, se acabó. Dios y los suyos, Dios y sus hijos, por toda la eternidad. Pero para poder entrar ahí es necesario aprender aquí, a caminar en unidad, a vivir en unidad, desarrollar la capacidad de vivir en unidad, para que un día podamos gozar de Dios y ser parte de su reino. A manera de conclusión, algunos consejos bíblicos de cómo cultivar la unidad en el reino de Dios. 1 Corintios 3:11 dice que tenemos que tener un mismo sentir. Hay en nosotros un mismo sentir. 1 Corintios 3:11 dice así. Amén. A ver, creo que es segundo, mis hermanos. Permítanme un segundo, déjenme corregir esto así. No, mis hermanos, me equivoqué al apuntar la cita, ¿eh? Filipenses 4:2, vamos a mirar Filipenses 4:2. Ahí está. Filipenses 4:2. Luego a Evodia, que así que sean de un mismo sentir. Que un mismo sentir. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que ahora en nosotros exista un mismo sentir. Busque por favor también 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro 3:8. Finalmente, de todos los mismos sentir. De todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así tenemos que vivir. Esa es la actitud, esa es la clase de vida que tenemos que tener como hijos de Dios. En un mismo sentir. No en lugar, hermanos, a la maldad, al odio, al rencor. Se ve mal que entre los propios hermanos se estén peleando, se estén odiando, se ve mal. Se ve muy mal. Amén. 2, tenemos que respetarnos unos a otros. Como familia, como hermanos que somos. 1 Tesalonicenses 5:15. Ajá. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de que siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así tenemos que vivir. Esa es la clase de vida cristiana que debemos desarrollar, debemos de cultivar. De esta manera, así como dice Dios, vivamos, por favor, hermanos, iglesia, vivamos, por favor, así como dice Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ahora,
¿Qué tenemos que hacer ante las ofensas? Perdonarnos. Ante los agravios, ante las ofensas recibidas dentro de la propia iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la decisión y decir, me voy de esta iglesia porque todos son hipócritas. No, mis hermanos, no. Tenemos que perdonarnos. Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros. Se requiere que nos soportemos. Va a haber veces cuando quizá, no sé, por el propio temperamento, por el propio carácter, va a haber actitudes que quizás no te van a caer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sopórtale, por favor. Al mismo tiempo, quizás van a haber veces cuando quizás van a venir de mal humor, no te levantaste con el pie izquierdo, no quieres saludar a nadie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Soportarte. Soportarnos. Amén. Tenemos que aprender a soportarnos en el matrimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer si el matrimonio quiere permanecer junto? Tenemos que soportarnos. Cuando el viernes se ponga en reunión, tienes que soportarlo. Cuando la vieja se ponga en reunión, tienes que soportarla. Amén. No por eso lo vas a cambiar por otra o lo vas a cambiar por otro. Tenemos que aprender a soportarnos. Y no solamente a soportarnos. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que aprender a perdonar. Si queremos estar. Amén. Por último, amarnos como lo que somos, hijos de Dios. Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. ¿Qué dice Primera de Juan 3:11? Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Primera de Juan 4:11, ahí me importa ir más adelantito en ese libro, 4:11. Amado, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios te ha amado, ama al que está a tu lado, así como Dios te amó a ti. Si Dios nos ha amado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que amarlo. Aunque te caiga mal, ámalo. Aunque sienta que te revuelve el estómago cuando lo miras, ámalo. Porque Él está buscando la salvación, tú también. Y resulta que cuando los dos lleguen a adquirir plenamente la salvación, ¿a poco te vas a estar peleando ahí en el cielo? Tenemos que caminar unidad. Pónganse de pie.